Víctor Masalles trata el tema de la reforma constitucional. Trata el tema de la reforma constitucional, Víctor Masalles. Vamos a dar a conocer esta comunicación de Monseñor Víctor Emilio Masalles, obispo de Baní, al consultor jurídico Antoliano Peralta, donde Masalles pues dice que, entre otras cosas, que si la preocupación fundamental es la independencia del Ministerio Público, él no ve la necesidad de una reforma constitucional. Eso dice Víctor Masalles en esta comunicación del 2 de marzo del 2002. Entonces, él dice lo siguiente. Pasé algunos párrafos introductorios, etcétera, y me voy a donde ella entra en materia. Luego de leer los objetivos principales de la propuesta, tengo a bien realizar algunas anotaciones desde mi humilde opinión, las mismas que he expresado anteriormente por distintos medios. Comparto plenamente la inquietud de robustecer los sistemas de controles de los poderes del Estado. Todos hemos sido testigos de acontecimientos deplorables y rechazados por toda la sociedad, pero también hemos sido testigos de que en una buena administración se toman las medidas correctivas del lugar y que quienes cometen falta tienen consecuencias que afrontar. Siempre que el administrador no sea permisivo, el administrado, el pueblo dominicano, está seguro de que los controles a las actuaciones se realizarán correctamente y se impulsará el régimen de consecuencias que corresponda, porque los mecanismos están establecidos en la Constitución y en las leyes. Basta dar cumplimiento a los mismos. Entonces, respecto al Ministerio Público, ¿qué dice Masalles en la carta que le envía al consultor jurídico del Poder Ejecutivo? El tema con el cual se ha abanderado la presente propuesta de reforma constitucional, está claro que aunque es un mandato expreso de la Constitución que su designación sea realizada por el presidente, también podemos notar que la propia Constitución realiza una reserva a la ley al establecer que la ley dispondrá la forma de designación. Y en los párrafos subsiguientes dice que el mismo tiene que ser apartidista, que no puede realizar ninguna función más que las establecidas en la ley y que no puede participar en actividades políticas. Luego, al analizar la ley 113-11, orgánica del Ministerio Público, por ser una ley orgánica, conlleva para su aprobación unos mecanismos de rigurosidad y control más rígido que una ley ordinaria. Esta podría ser modificada por el Poder Ejecutivo y en ella plasmarse los cambios que se pretenden realizar en la reforma constitucional, sin que con ello se vea afectada la legalidad y la Constitución, como por ejemplo el tiempo de duración del mandato del procurador, el cual perfectamente podría ser elegido por un plazo de 4 años, con posibilidad de ratificación por un periodo siguiente. Esto puede ser perfectamente realizado de igual manera que las elecciones legislativas, que actualmente están separadas en las elecciones presidenciales en busca de una mayor democracia. Si analizamos nuestra jurisprudencia constitucional, dice Masalles en la carta que envía al Poder Ejecutivo, vemos que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia que cita aquí, ha reconocido la independencia de los órganos extrapoderes creados por la Constitución, no solo de Banco Central, la Junta Central, el Defensor del Pueblo o el propio Tribunal Constitucional, sino que, como debe ser nuestro punto neurálgico, reconoce la independencia del Ministerio Público, que es el encargado de la formulación de la política criminal del Estado y el ejercicio de la acción penal. Con anterioridad a la precitada sentencia, por medio de la sentencia que cita también, dicho tribunal había reconocido la potestad del presidente de la República de promulgar leyes y expedir reglamentos, estableciendo que se precisa destacar que la Constitución de la República dispone que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, le corresponde promulgar y hacer leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí sigue este documento interesantísimo
del obispo Masaye. Fíjese que se trata no de una carta, no de un documento de la iglesia. No es un documento de la iglesia. Esta es una carta del obispo de la diócesis de Baní que toma los argumentos que plantea el gobierno para una reforma constitucional, el primero de los cuales es el de la necesidad de consagrar la independencia del Ministerio Público, y él argumenta aquí que esa independencia puede afianzarse, puede ampliarse, que ya de por sí está reconocida, sin la necesidad de una modificación constitucional. Sin la necesidad de una modificación constitucional. No sé si él, él no menciona las otras cosas. Vamos a ver qué nos dice del Código Civil. Debemos tener en cuenta que cuando se dispone de una reforma constitucional, la labor legislativa prácticamente se paraliza, pues se da prioridad a la reforma y se detiene la aprobación de otras tantas leyes que por mandato constitucional deben ser aprobadas. La ley de referéndum, ley sobre derecho de petición, ley de agua, ley sobre jurisdicción contencioso administrativa, ley sobre ordenamiento territorial y uso de suelo. Es decir, Masaye hizo su tarea, lo que quiere decir que este fue un documento elaborado con un alto nivel de asesoría en lo que está pasando en el Congreso, en lo que establece la Constitución, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto es una consulta jurídica. Es una consulta jurídica la que la que está planteada en este documento de el obispo Masaye, que fue una carta que envió al consultor jurídico del Poder Ejecutivo.